¿Alguna vez pensaste en lo que pasaría si un día abrieras la boca para hablar y nadie te escuchara? No porque te ignoren, sino porque literalmente dejaste de existir para ellos. Hoy te voy a contar la historia de Jimena Valeriano, una joven de 18 años del sur de Texas, que perdió algo mucho peor que su voz. Perdió su propia existencia en la memoria de las personas que más amaba. Su familia dejó de verla. Sus amigos olvidaron su nombre y todo lo que tocaba simplemente desaparecía de la vista de los demás, como si nunca hubiera estado ahí. Pero lo más perturbador de todo es que esto no le pasó solo a ella, sino que viene ocurriendo en su familia durante generaciones, siempre a aquellos con el don más especial. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal. Suscríbete para no perderte ninguna historia y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así puedo conocerte mejor y traerte contenido cada vez más interesante. Esta historia te va a mostrar cómo es sentirse invisible en tu propia vida, cómo es luchar contra una maldición que borra tu existencia poco a poco. Jimena va a descubrir un objeto antiguo que nadie más puede ver. Un medallón de obsidiana que guarda secretos de su familia y que está conectado con desapariciones misteriosas que ocurrieron hace décadas en lugares lejanos. Prepárate para una historia llena de misterio, soledad y la búsqueda desesperada de respuestas en medio del silencio más absoluto. Ahora sí, sin más, que comience la historia de Jimena Valeriano y el eco silencioso que cambió su vida para siempre. Recuerdo el olor a tamales recién hechos y el sonido del violín de mi tío que llenaba cada rincón de la casa aquella noche de julio. Era mi cumpleaños número 18 y toda la familia Valeriano estaba reunida en nuestra pequeña casa del sur de Texas, cerca de la frontera con México, celebrando como siempre lo hacíamos, con música, risas y comida que parecía no tener fin. Yo era conocida en el pueblo por mi voz, por ese timbre que mi abuela Isidora decía que venía directo del cielo, y esa noche todos esperaban que cantara como lo hacía en cada reunión familiar. Me paré frente a todos. Sentí el calor de las velas del pastel en mi rostro, y abrí la boca para cantar la canción que mi abuelo Octavio me había enseñado cuando era niña. Pero no salió nada. No era que me doliera la garganta ni que estuviera ronca, era simplemente que el sonido no estaba ahí, como si el aire mismo se hubiera negado a llevar mi voz. Intenté de nuevo. Sentí mis cuerdas vocales moverse, pero era como gritar en el vacío, como si mi boca fuera solo un agujero negro que absorbía todo sin devolver nada. Mi mamá me miró extrañada y preguntó si me sentía bien. Mi papá se acercó preocupado y mi tío dejó de tocar el violín por un momento. Asentí con la cabeza porque no sabía qué más hacer. Y todos volvieron a la fiesta pensando que tal vez estaba nerviosa o cansada. Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Los Valerianos siempre habíamos sido una familia de músicos y narradores. Mi bisabuelo tocaba la guitarra en las plazas. Mi abuelo Octavio era un trovador famoso en toda la región. Y mi mamá tenía una voz que hacía llorar a cualquiera. La música era nuestra sangre, nuestra forma de existir en el mundo. Y perder la voz para mí era como perder una parte de mi alma. Lo extraño es que mi abuelo Octavio también había perdido su voz de forma repentina cuando tenía 60 años. Pero él era viejo y todos pensaron que era algo natural del envejecimiento. Yo apenas tenía 18. Estaba llena de vida. Nunca me había enfermado de nada grave y no tenía ninguna explicación lógica para lo que me estaba pasando. Los días siguientes fueron confusos porque el silencio que me había invadido no era solo la ausencia de mi voz. Era algo mucho más profundo y perturbador. Empecé a notar que cuando entraba a una habitación, la gente tardaba más en darse cuenta de que yo estaba ahí. Como si mi presencia se hubiera vuelto más tenue, menos real. Una tarde estaba sentada en la mesa de la cocina mientras mi mamá y mi tía conversaban sobre la cena, y de repente, mi mamá preguntó en voz alta dónde estaba yo. Mi tía respondió que probablemente estaba en mi cuarto descansando, y yo estaba justo ahí, a menos de 1 metro de ellas, con mi taza de café en la mano. Intenté hacer ruido, mover la silla, golpear la mesa, pero era como si fuera invisible, como si no proyectara ninguna sombra en el mundo. Los objetos que yo tocaba también parecían desaparecer de la vista de los demás. Mi cuaderno de notas que dejaba en la sala era ignorado completamente. Mi chaqueta colgada en el perchero
Era movida como si estorbara, aunque nadie parecía verla. Fue entonces cuando empecé a sentir un miedo que nunca antes había experimentado. Un terror frío y profundo de que estaba desapareciendo no solo mi voz, sino mi propia existencia. Mis padres me llevaron con doctores de todo tipo, neurólogos que revisaron mi cerebro, otorrinolaringólogos que examinaron mi garganta, psicólogos que intentaron encontrar algún trauma oculto. Pero ninguno encontró nada. Todos los estudios salían normales. Mis cuerdas vocales estaban perfectas, y mi mente aparentemente también, aunque yo sabía que lo que me pasaba no tenía nada que ver con la medicina convencional. Lo más frustrante era que los doctores me veían, me examinaban, pero había algo en sus ojos que me decía que no me percibían realmente, como si yo fuera solo una sombra borrosa que ellos intentaban enfocar sin éxito. Pasaron semanas y luego meses, y cada día me sentía más como un fantasma en mi propia casa, presente pero ausente, viva pero olvidada. Mi abuela Isidora fue la única que pareció resistirse a olvidarme. Ella me buscaba con la mirada cada vez que entraba a una habitación. Pronunciaba mi nombre en voz alta como si quisiera anclarme a la realidad. Una noche la vi en su cuarto rodeada de cajas viejas llenas de papeles amarillentos y diarios antiguos que olían a humedad y tiempo. Me acerqué en silencio y vi que estaba leyendo con una concentración casi desesperada, pasando páginas con dedos temblorosos y murmurando palabras que no alcancé a entender. Sentí una pequeña chispa de esperanza al verla así, porque significaba que ella todavía me recordaba lo suficiente como para buscar respuestas. Los diarios que revisaba eran de generaciones pasadas de la familia Valeriano, escritos con caligrafías antiguas y en un español mezclado con palabras en náhuatl que yo apenas reconocía. Isidora encontró menciones vagas y perturbadoras en esos textos, frases como «la sombra que roba la canción» y «el velo de la ausencia», que aparecían una y otra vez en diferentes épocas. Cada vez que leía esas palabras sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo antiguo y oscuro me estuviera observando desde las páginas de esos diarios. Mi abuela también encontró nombres de Valeriano que habían desaparecido misteriosamente o que habían perdido su voz de forma repentina, siempre aquellos que tenían el don vocal más prominente de su generación. Había una bisabuela mía, llamada Soledad, que era famosa por cantar en las iglesias, y según los diarios ella simplemente dejó de hablar un día, y poco después nadie parecía recordar que alguna vez existió. Había un tío abuelo que tocaba la trompeta en las fiestas del pueblo, y que un día se quedó mudo, y en los registros familiares su nombre aparecía cada vez menos, hasta que simplemente desapareció de las historias. El patrón era claro y aterrador. En cada generación un valeriano con talento musical excepcional era reclamado por este silencio que no solo robaba la voz, sino que borraba la memoria de su existencia. Una noche mi abuela me llamó a su cuarto, y aunque yo dudaba que realmente me viera, me senté frente a ella y esperé. Sus ojos se fijaron en los míos, con una intensidad que me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, ella todavía podía percibirme completamente. «No es solo la voz, Jimena», susurró con una voz quebrada por la edad y el miedo. «Es la memoria. La maldición Valeriano no roba el sonido, roba la existencia misma». Esas palabras cayeron sobre mí como piedras frías y pesadas, confirmando el terror que había estado creciendo en mi pecho durante todos esos meses. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. Había una maldición real que había perseguido a mi familia durante generaciones y ahora me había tocado a mí. La maldición se manifestaba en edades diferentes según los registros. A veces a los 20 años, a veces a los 50, pero siempre en el momento en que la persona alcanzaba el pico de su expresión vocal. Yo había estado cantando mejor que nunca justo antes de mi cumpleaños 18. Había ganado un concurso local y estaba planeando audicionar para una escuela de música en San Antonio. Ese era mi momento de gloria, mi auge, y fue exactamente cuando la maldición decidió reclamarme. Isidora me contó que había intentado romper la maldición cuando mi abuelo Octavio perdió su voz, pero no encontró ninguna forma de revertirla. Solo pudo documentar lo que pasaba para que las futuras generaciones sabieran la verdad. Pero la verdad no me servía de mucho si igual iba a desaparecer, si igual iba a ser olvidada por todos los que amaba. Los días se volvieron más difíciles, porque incluso mi abuela empezó a tener momentos en los que me olvidaba, momentos en los que me buscaba con la mirada sin encontrarme aunque yo estuviera justo frente a ella. Me sentía como un fantasma atrapado entre dos mundos, ni completamente viva ni completamente muerta,
solo existiendo en un limbo gris donde nadie podía verme realmente. Decidí que si iba a desaparecer, al menos intentaría encontrar alguna pista sobre el origen de esta maldición, alguna forma de entender por qué los Valeriano estábamos condenados a este destino. Empecé a revisar los mismos diarios que mi abuela había leído, buscando cualquier detalle que ella pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando encontré una mención a mi bisabuela Soledad, la que había desaparecido de la memoria familiar décadas atrás. Según el diario de su hermana, Soledad había guardado un objeto especial que decía que la protegería, un medallón de obsidiana que le había dado un viajero misterioso que pasó por el pueblo. El diario no decía mucho más, solo que después de que Soledad desapareció, nadie pudo encontrar ese medallón, como si también se hubiera desvanecido con ella. Algo en esa historia me llamó la atención, una sensación extraña de que ese medallón era importante, de que tal vez era una pieza clave en todo este misterio. Pasé días buscando entre las pertenencias viejas de la familia, cajas olvidadas en el ático, baúles polvorientos en el sótano, cualquier lugar donde pudiera estar escondido algo de Soledad. Nadie notaba lo que yo hacía porque para ellos yo prácticamente no existía, lo cual al menos me daba libertad para buscar sin interrupciones. Finalmente, en una caja pequeña de madera escondida detrás de otros objetos en el armario de mi abuela, encontré algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era un medallón de obsidiana, negro como la noche, liso y frío al tacto, con un brillo sutil que parecía venir de su interior. En el momento en que lo toqué, sentí algo que no había sentido en meses, una conexión, un reconocimiento, como si el objeto me conociera y me estuviera llamando. Había una melodía en mi mente, un eco de una canción que no recordaba haber escuchado, pero que de alguna forma conocía, una melodía antigua y triste, que parecía venir del medallón mismo. Lo sostuve en mi mano y sentí una calidez extraña que contrastaba con el frío de la piedra, como si el medallón estuviera vivo de alguna manera. Corrí hacia donde estaba mi abuela para mostrarle lo que había encontrado, pensando que tal vez esto podría ser la respuesta que ambas estábamos buscando. Pero cuando extendí mi mano frente a ella con el medallón en la palma, sus ojos simplemente miraron a través de mí, como si yo estuviera sosteniendo aire. «¿Jimena?», preguntó mi abuela mirando alrededor de la habitación. «¿Dónde estás, niña?». Estaba justo frente a ella, con el medallón brillando tenuemente en mi mano, pero ella no podía verme. No podía ver el objeto que yo sostenía. Fue en ese momento cuando entendí que la maldición había avanzado tanto que yo era la única que podía percibir el medallón, la única que podía sentir su llamado. Me alejé de mi abuela, sintiendo una mezcla de desesperación y determinación. Porque si ese medallón me había encontrado, o yo lo había encontrado a él, tenía que haber una razón. Esa noche me quedé despierta observando el medallón bajo la luz de la luna que entraba por mi ventana, tratando de entender qué significaba, qué quería de mí. La melodía en mi mente se volvía más clara cada vez que lo tocaba, y empecé a reconocer fragmentos de canciones que mi abuelo Octavio solía cantar, canciones que él decía que venían de muy lejos, de un tiempo anterior a nuestra familia. Busqué en internet cualquier información sobre medallones de obsidiana y maldiciones familiares, aunque sabía que era poco probable encontrar algo útil. Fue entonces cuando me topé con un artículo viejo sobre un cazador de tesoros llamado Clemente Montoya, que había desaparecido sin dejar rastro en una mina abandonada de Arizona hace décadas. El artículo incluía una foto borrosa de los objetos personales de Montoya, que fueron encontrados cerca de la entrada de la mina antes de que él desapareciera. Y ahí, entre esos objetos, había un medallón de obsidiana idéntico al que yo tenía en mis manos. Mi corazón empezó a latir más rápido porque esto no podía ser una coincidencia. Tenía que haber una conexión entre la maldición de mi familia y lo que le pasó a Clemente Montoya. El artículo mencionaba que Montoya estaba obsesionado con leyendas antiguas sobre objetos malditos y que había dedicado su vida a buscar artefactos que supuestamente tenían poderes sobrenaturales. Según testigos, él había encontrado algo en esa mina de Arizona, algo que lo había cambiado en sus últimos días antes de desaparecer, volviéndolo paranoico y asustado. El medallón que él llevaba, según la descripción, tenía grabados extraños que parecían símbolos aztecas o de alguna cultura prehispánica, y se decía que emitía un sonido bajo cuando se sostenía cerca del oído. Acerqué mi medallón a mi oído, y efectivamente escuché algo. No era exactamente un sonido, sino más bien una vibración, como un latido o como el eco de una voz muy lejana. Sentí que estaba al borde de descubrir algo importante.
algo que podría explicar no solo mi maldición, sino tal vez la de toda mi familia. Pero también sentí miedo, porque si Clemente Montoya había desaparecido después de encontrar su medallón, ¿qué me esperaba a mí ahora que había encontrado el mío? Miré por la ventana hacia la noche oscura del sur de Texas y me pregunté si debería seguir esta pista, si debería intentar llegar a esa mina en Arizona para buscar respuestas. Era una locura. Yo estaba prácticamente invisible para el mundo. No tenía forma de comunicarme con nadie. No podía pedir ayuda ni explicar lo que estaba pasando. Pero el medallón en mi mano parecía palpitar con urgencia, como si me estuviera diciendo que no tenía otra opción, que esta era la única forma de romper el silencio que me estaba consumiendo. Pensé en mi familia, en mi abuela Isidora, que luchaba por recordarme, en mis padres, que ya casi no pronunciaban mi nombre, en todos los Valeriano que habían desaparecido antes que yo. Si había alguna posibilidad de detener esta maldición, de evitar que otra persona de mi familia sufriera lo mismo, tenía que intentarlo. Guardé el medallón en el bolsillo de mi chaqueta y sentí su peso contra mi pecho. Un recordatorio constante de que todavía existía, de que todavía era real, aunque nadie más pudiera verme. La melodía en mi mente se volvió más intensa, casi como si el medallón estuviera cantando, y reconocí fragmentos de la canción que iba a interpretar la noche de mi cumpleaños 18. Era como si todo estuviera conectado, como si mi voz, el medallón, la maldición y Clemente Montoya fueran piezas de un rompecabezas mucho más grande que apenas estaba empezando a ver. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y solitario, que tendría que enfrentarlo siendo prácticamente un fantasma, pero no tenía otra opción. El medallón me había encontrado por una razón, y esa razón estaba esperándome en algún lugar de Arizona, en una mina abandonada donde otro buscador de verdades había desaparecido décadas atrás. Cerré los ojos y apreté el medallón con fuerza, sintiendo su vibración contra mi piel, y supe que mi historia apenas estaba comenzando, que el eco silencioso que me había robado la voz tal vez también me mostraría el camino para recuperarla. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué le va a pasar al arqueólogo que encontró el otro medallón idéntico en esa mina abandonada de Arizona? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.